Ya estamos en Corintios, ya estamos terminando. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y dijimos que es el fundamento de nuestra fe, y Pablo nos enseñaba que si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe, en vano predicamos, en vano creemos y en vano hacemos lo que hacemos, si no resucitó. Y dijimos que debemos estar seguros de esto porque es un tema personal, ¿verdad? De creer si Cristo resucitó. Los historiadores y la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que la Biblia es un libro también histórico. Nos dice que Cristo resucitó y que no le pudieron encontrar. Entonces en el pasaje decía que Pablo enseñaba a la iglesia de Corintio que se había aparecido a Cefas, ¿verdad? A los 12, a más de 500, a los apóstoles, ¿verdad? A Jacobo, y dice Pablo, como un abortivo, a mí, el último, ¿verdad? Entonces, Pablo es el fundador de la iglesia en Corintios, y él sabe que hay muchos problemas en esta iglesia, y ya ha tratado muchos problemas, y ahora hay un problema que él quiere tratar, que es muy importante. Y lo que vamos a leer hoy es determinante para nuestra fe, porque Pablo llega a acusar dentro de la iglesia que hay gente dentro de la congregación en los Corintios que no es creyente. ¿Será que en nuestras iglesias tenemos gente que no es creyente? ¿Será que habrán personas que no han nacido de nuevo? Y que domingo tras domingo o martes tras martes vienen a las reuniones, pero no han nacido de nuevo. ¿Será? ¿Podrá suceder esto? ¿Podrá pasar? ¿Será que nosotros somos uno de esos? El versículo comienza, 1 Corintios 15, versículo 20, diciendo Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Así comienza diciendo. Pablo está certificando y diciendo de que él, para él, que se le apareció Cristo, para Pablo, Cristo ha resucitado de los muertos. Ahora ya no hace unas preguntas Pablo a la audiencia, sino que ahora él está certificando de que Cristo ha resucitado de los muertos y dice, primicia de los que duermen es hecho. Primicia de los que duermen es hecho. Yo le puse a este sermón, si sigues el consejo no andarás a la deriva. Si sigues el consejo no andarás a la deriva. Cuenta la historia de la iglesia que muchos hombres y mujeres cristianos padecieron la muerte por la causa de Cristo. Estos estaban esperanzados en tener un reencuentro con el Señor de sus vidas. Sabían profundamente en sus corazones que Él les iba a estar esperando con galardones en las manos y con una gloria para compartir con ellos. Estos hombres y mujeres sabían que padecer sufrimiento por la causa de Cristo era una honra. Esto era el fundamento de su fe y no lo iban a cambiar por nada. No buscaban una gloria terrenal, no buscaban ser famosos delante de los demás, no esperaban que les dijeran, wow, todos los lugares que conoces, a todos los sitios que has viajado. No esperaban la aprobación del resto, solo y únicamente buscaban honrar el nombre del Señor en la tierra. Buscar el agradar al Señor quizás te va a costar el quedarte solo, el que no te quieran invitar a reuniones y juntas. Quizás vas a ser criticado, calumniado, burlado, etc. Pero si tienes la verdad en ti, ¿qué importa? Guárdala como un tesoro, abrázala y vive en ella, porque en su debido tiempo esto te traerá fruto. Y esto es lo que Pablo quiere enseñarle a la iglesia en estos creo que son 14 versículos que vamos a ver. ¿Por qué? Porque enseñanzas raras estaban entrando a la iglesia como en estos tiempos.
Y es muy importante que nosotros conozcamos la verdad. Tú tienes que ser un amante de la verdad. Tú tienes que ser un amante de la verdad. Y la verdad está en Cristo. Y a Cristo le conocemos en su palabra, en la Biblia. Tú tienes que ser un amante de la Biblia. Más que cualquier otro programa, más que cualquier otro libro, más que cualquier otra actividad, la Biblia tiene que ser tu pasión. ¿Por qué? Porque Cristo le encontramos ahí en las Escrituras y Pablo les está diciendo a esta iglesia donde habían estado entrando enseñanzas desvirtuadas, y Pablo está muy preocupado porque él ya les enseñó acerca de la resurrección de los muertos, ¿verdad? Y dijimos que Pablo va a decirles que sí hay una resurrección de los muertos en cuerpo, de que el cuerpo del ser humano se va a levantar. Y ya sea que estés muerto o que en ese tiempo, cuando Cristo venga en las nubes y la iglesia se encuentre con Él, ya sea que sea en este momento, ahora mismo, en la mañana, que Cristo venga, dice que nosotros vamos a ser levantados. Y aquellos que murieron en Cristo, que a lo mejor solo están los huesitos, ¿verdad? O ni queda hueso de algunos, ¿verdad? Sino que va a ocurrir el milagro de que van a ser sus cuerpos resucitados, glorificados como Cristo. Y esta es la enseñanza que Pablo quería decir. Pero resulta que esta iglesia había sido contaminada por el entorno, y dijimos que Barcelona es una ciudad multicultural donde hay muchos estilos de pensamiento, y Corinto era así. Muchos pensamientos, muchas filosofías habían, y una de las filosofías era que realmente el cuerpo no servía para nada, entonces por eso tú con el cuerpo podías hacer lo que quisieras. Y podías darle alegría, dijimos, en la parte sexual, en esta cultura podían hacer de todo. Porque el cuerpo no tenía nada que ver con Dios, el cuerpo era algo malo. Pero lo que sí tenía que estar limpios, dicen, era tu alma. Porque eso era lo que se conectaba con Dios. Entonces Pablo está refutando esta enseñanza en la iglesia en Corinto. De que esto no es así. De que todo tu ser es lo que va. ¿Pueden buscar para enchufar, por favor? Un helado del ordenador. Móvelo para acá. Sí, yo creo que tengo. ¿Ok? Entonces, había este problema dentro de la iglesia. Y Pablo es lo que quiere atacar. Y hoy en día, quizás a lo mejor no tenemos el problema acerca de esta doctrina. Vamos a ver, pero hay muchas otras doctrinas que se están enseñando y que no son verdaderas. No son bíblicas. Entonces, es lo que Pablo quiere decirle a esta iglesia. Porque la culpa de que estas cosas sucedan dentro de la iglesia es porque eran personas de fácil influencia. Personas que andaban metidas en otras cosas y no en lo que tenían que estar, que era Dios. Y por eso que les era fácil meterse. Pero también, seguro en esta iglesia había un grupo fiel. Y este grupo pues iba a estar atento a todo esto. En el versículo 21, si ustedes vieron que dice, en el 20 dice primicias, que Cristo fue primicia. Y esto yo lo expliqué la semana pasada. ¿Qué es lo que es primicia? Es acerca en el contexto judío se daban las primicias. En el contexto judío se daban las primicias. Y las primicias de la cosecha, era algo que daban los judíos porque
porque le pertenecía a Dios. Dios es el dueño de todo. ¿Ok? Entonces presentar las primicias, ¿qué es lo que significaba? Que ellos también iban a consagrar la siguiente: Cristo es el primero en resucitar y no morirá más. Él vivirá para siempre. Y a eso se refiere a las primicias. Yo quiero que estén atentos conmigo acá. Yo sé que estaba importante lo del móvil, pero quiero que estén atentos conmigo. Cristo es la primicia. ¿Qué quiere decir la primicia? Yo enseñé la semana pasada que había gente que había muerto y había resucitado antes de Cristo, ¿verdad? Pero lo que está hablando aquí de primicia es que Cristo resucitó y Él no volvió a morir. Toda la gente que resucitó antes de Cristo, resucitó pero volvió a morir. Su cuerpo volvió a morir. Pero Cristo es primicia porque en Él es el primero, con ese cuerpo glorificado, en la cual todos nosotros, la iglesia, va a hacerlo también. En el versículo 21 dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Y por quién entró la muerte al mundo? Por Adán. Y es lo que Pablo les está enseñando. Y les está diciendo: es verdad, todos fuimos contaminados. No solo todos, sino que el mundo. Porque dice que por cuanto entró el pecado, entró la muerte. Y la muerte pasó a todos. Y porque por cuanto todos pecaron, dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por el pecado de Adán también entró la muerte y la condenación eterna. Así, la vida eterna viene con Cristo. Así también la resurrección del cuerpo viene con Cristo. Pablo hace la comparación entre Adán y Cristo. ¿Qué quiere decir? Adán, pecado, muerte; Cristo, obediencia, vida, y a todos los que creen en Él van a obtener la resurrección de los muertos. Porque Él es primicia. Él es el comienzo de esto. Por un hombre vino la muerte y por un hombre vino la resurrección de los muertos. Es muy interesante aquí, porque en el Edén a Adán se le dio una responsabilidad. Y yo quiero aquí hacer un énfasis, tanto para ti y para mí. El hombre y la mujer tienen una responsabilidad delante de Dios. Adán la tuvo. Y Adán falló. Adán prefirió desobedecer a Dios. Pero Cristo también se le dio una responsabilidad. Pero Cristo no falló. Cristo permaneció y guardó la palabra de Dios. Él no la dudó. Aún Adán, en un huerto lleno de frutos, donde podía comer de todo, y Cristo, en un lugar donde llevaba 40 días sin comer, con la barriga vacía, y Adán con la barriga llena. Pero Cristo decide mantenerse en lo que Dios dijo. Porque hay una responsabilidad en el hombre, y hay una responsabilidad en la mujer. Todos vamos a rendir cuenta de lo que Dios quiere para nosotros, todos. Versículo 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Con quién te vas a identificar tú? Con Adán estás en muerte. Con Cristo estás en vida, vida eterna y un cuerpo eterno. Todos los que no están en Cristo están en Adán. Todos los que no están en Cristo están en Adán. Pero la vida del creyente está en Cristo. Versículo 23 dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Qué sucede? Cristo fue el primero que fue resucitado a un cuerpo, y es lo que Pablo está enseñando a la iglesia. ¿Quiénes van a ser los siguientes? Según el pasaje, los que son de Cristo. Ese es el orden. Cristo es la primicia, el primer fruto, vamos a decir. Y luego viene una cosecha grande, que somos los que estamos en Cristo. Tú y yo vamos a ser levantados. Ya sea que
que mueras mañana o pasado. Tú tienes que tener la esperanza y la confianza de que tú vas a estar con el Señor para siempre. Tú vas a estar con el Señor para siempre. Esto no puede ser quitado de nuestras cabezas. Esto es una enseñanza que tiene que estar firme en nuestros corazones. No permitas que nadie cambie esta verdad en tu vida. Cerciórate de que es verdadero lo que estás creyendo. Cerciórate de que es verdad lo que te están contando. Sé una persona amante de la verdad. Pablo nos asegura y nos certifica de que Cristo para él, según lo que él sabe y lo que él experimentó, Cristo resucitó. Él está seguro. Y por eso que el andar de Pablo hay seguridad. Pablo anduvo en valle de sombra y de muerte, pero Pablo estaba seguro. Porque Pablo había experimentado al Cristo glorificado. Por eso que hay que tener mucho ojo con el cristianismo. A veces nosotros nos deslumbramos por cómo cantan, a veces nosotros nos deslumbramos por el orador, nos deslumbramos por el tipo de congregación. Pero ¿saben qué? Pablo está acusando aquí de que dentro de las congregaciones hay personas que no conocen a Dios. Y la preocupación que tiene que haber en cada persona es que los que se congregan conozcan al Dios de la Biblia. Porque es lo único que va a transformar tu manera de pensar. Y si cambia tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de actuar, porque tú haces lo que piensas. Así como piensas tú, es como actúas. Y depende de lo que te han enseñado, incluso los que vienen de muchas iglesias, depende de lo que te hayan metido en lo que tú haces y crees. Por eso es que es importante ir a las Escrituras. Es más importante que cualquier cosa. Yo sé que te gusta, a lo mejor sabes que te gusta salir a comer y sabes que para eso vas a necesitar dinero, o ya que estás estudiando quieres hacer una carrera que te genere un bienestar económico, pero lo más importante para el creyente tiene que ser la Escritura, la verdad. Eso es lo que va a sustentar tu fe. Eso es lo que va a sustentar. Y Pablo comienza así diciéndole a la iglesia. Él sabe que hay gente que no está creyendo la doctrina de la resurrección de los muertos. Pero él les dice, Cristo resucitó. Cristo resucitó porque él les dijo, si Cristo no resucitó, lo que nosotros predicamos es falso. Y nosotros somos dignos de conmiseración. Nosotros somos los más miserables de todos, dice. Pero no, Cristo resucitó. No dejes que nadie te quite las verdades que Dios ha revelado en la palabra para ti. Ni la circunstancia, ni cómo te sientas, ni lo apagado que estás hoy en día. No permitas. Porque esas verdades son verdades absolutas, no son verdades relativas. Son verdades absolutas. No hay otra verdad, hay una sola verdad, y la verdad está en Cristo. Cristo es la verdad, no hay otra verdad. La gente puede decir, yo pienso diferente, yo tengo esta manera de pensar, yo creo que aquí está bien lo que tú creas, está bien lo que tú sientes, pero para nosotros lo que prima es lo que dice Dios en su palabra. Y ante lo que dice Dios y su palabra se van a tener que sujetar hasta tus experiencias sobrenaturales que has tenido. Se tienen que sujetar hasta lo que tú sientes, se va a sujetar. ¿Porque acaso vas a cuestionar a Dios? ¿Dios se puede equivocar? ¿Dios puede errar? Yo y tú sí, pero Dios no. Por eso creemos que la palabra de Dios es infalible. En ella no hay error. Y por eso que tenés que llenarte de la palabra. En Adán estás muerto, pero en Cristo vives. Adán pecó y la muerte entró en el mundo. El pecado pasó a todos. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Todos están muertos en delitos y pecados. ¿Qué significa muertos? Separados de Dios. Cristo no pecó y esto fue un gran golpe al pecado y a la muerte. La muerte no pudo detenernos en la tumba, así como a nosotros, los que creemos en Cristo, tampoco nos va a poder detener.
¿Sabes por qué no nos va a poder detener? Porque se te fue adjudicada la justicia de Cristo a ti. Y por eso que Cristo es primicia. Y los que vienen seremos nosotros. Porque lo que se le adjudicó a Cristo es imputado a nosotros. Es puesto en nosotros. ¿No te da gozo y alegría que la muerte no te va a poder detener? ¿No trae gozo a tu vida? De que si cualquier cosa suceda, tú vas a resucitar y a reinar con Él por siempre. Versículo 24 dice, en el versículo 23 hay una palabra que es muy interesante. Primero, orden. La palabra orden en el griego stagma, que quiere decir, es un término militar. Y es lo que quiere decir. Pero cada uno en su debido orden, enseña Pablo a la iglesia. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y la palabra venida aquí, guárdatela, que significa parousia en el griego. No sé si se la has escuchado. La palabra parousia significa presencia. Pero la palabra en el contexto que se está hablando se usaba para cuando venía un rey. La palabra parousia se usaba para cuando venía un rey. Entonces, cuando está hablando ahora Pablo a la iglesia de Corintio de que Cristo y su venida, está hablando de la palabra parousia, de que cuando Cristo venga. Y es interesante los sucesos, porque los que creemos, ¿saben? Ustedes conocen acerca del tiempo de la tribulación, ¿verdad? Que son 7 años, ¿no? El libro de Daniel, lo que estamos estudiando Daniel en el seminario, pues nos habla de esto. Que son 69 semanas las que están cumplidas y solo falta una, la semana 70. Y esa semana 70 se dice que es un tiempo de 7 años, donde 3 años y medio será de bonanza, vamos a decir, pero donde a los 3 años y medio, a la mitad, dicen que el anticristo se sacará la máscara y vendrá una persecución severa hacia los judíos, ¿verdad? Donde se implantará la marca, donde vendrá el juicio, donde habla el libro de Apocalipsis. Todos los juicios que vienen. Entonces, los que creemos en los que somos pre-tribulacionistas, están los pre-tribulacionistas, los medi-tribulacionistas y los post-tribulacionistas. ¿Qué quiere decir? Que los que creemos que la iglesia se va antes de este tiempo de tribulación, creemos en esto, en el parousia de Cristo. Que Cristo se va a encontrar con su iglesia en el aire. Él no va a poner los pies en el monte de los olivos todavía, sino que luego, en la siguiente, la guerra del Armagedón, Cristo pone los pies en el monte de los olivos. Pero en este comienzo, Cristo en el aire recibe a su iglesia. Es un milagro. Todo esto es un milagro. Y es lo que Pablo está enseñando aquí. Por eso que cuando Pablo enseña el consejo, él les dice, no pueden solo aceptar ciertas cosas y ciertas no. Tú no puedes decir, ay, bueno, esto sí, bueno, esto sí. No, el cristianismo no es así. El cristianismo es todo o nada. Pero tenés que aprender el consejo. Porque si sigues el consejo no andarás a la deriva. Y muchos creyentes andan a la deriva. No tienen idea de estas cosas. Pero se las saltan todas. Se las chocan todas. Pero cuando les dices, vamos a hacer un estudio bíblico, son los primeros que desaparecen, no les interesa. ¿Y qué tipo de cristianismo estamos viviendo? Cuando te hablan estas cosas y te suena guerra de las galaxias, porque no tenés idea. Porque no te has dedicado, no apartas el tiempo, porque cuán importante es conocer todo el consejo de Dios. Todo el consejo, y es lo que Pablo les está diciendo. Vamos a ver cómo termina en el versículo 34 Pablo aquí en la iglesia. Vamos a llegar a ese punto, cómo él les va a decir a algunos creyentes dentro de la iglesia. Lo que él, cómo les va a decir, es algo fuerte como Pablo se va a referir. En el versículo 24 dice, luego el fin. Y aquí la palabra fin en griego es telos, que significa un punto en el tiempo que marca un final, un término de tiempo o propósito, quiere decir como la meta. Y luego vendrá el fin. Luego de todo lo que Dios tiene estipulado, de todos estos sucesos que estamos viviendo,
todo este suceso que estamos viviendo vendrá al fin. Versículo 25. ¿Cuál es el fin? Dice. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Cuántos han escuchado acerca del milenio? ¿Han escuchado? ¿Han estudiado acerca del milenio? Nosotros creemos en el milenio. ¿Qué significa? Una dispensación de tiempo de 1000 años, donde Cristo va a venir, en esa segunda venida que les dije, a establecer su reino. Ya no viene como cordero a morir en una cruz, y ahora viene como rey a traer justicia. Y va a someter a todos los reinos, como estamos estudiando Juan ahí en Daniel, la piedra, esa que derribó a todos los gobiernos humanos, pero no solo humanos, sino que, podríamos decir, celestiales, a toda hueste. Él lo va a venir a derribar. Porque en la cruz sí Él los exhibió, pero ahora viene el fin, ahora se va a acabar, ahora va a terminarlos. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto ¿a qué? A todos sus enemigos debajo de sus pies. Todos los enemigos de Dios serán puestos bajo sus pies. Jesús derrocará a todo gobierno del hombre e impondrá su gobierno. La piedra que habla el libro de Daniel derribará. Y el versículo 26 dice, y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Y si vas a Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y todo esto va a ocurrir. Esta es una parte, podríamos decir, escatológica en los últimos tiempos. Y todo esto va a pasar. Y todo esto lo tienes que conocer. Porque tienes que saber los tiempos que estamos viviendo. Estos son los últimos tiempos para la iglesia. Cristo está a las puertas. Cristo viene. Oye, pero que hace 2000 años están predicando lo mismo independientemente. La Biblia nos enseña que este es el último tiempo. Y Pablo está enseñando una doctrina que tiene que entrar en tu corazón. Es que tú te vas a levantar de los muertos. Y no es como piensa la sociedad, ni lo que te va a querer decir en tus universidades, en las cátedras, en los colegios, no. Es lo que dice la Biblia. Eso es ser creyente, es creer en lo que dice la palabra. Y tú te vas a levantar. Pero dentro de esta iglesia había, en Corintios, había pensamientos filosóficos. Los gnósticos estaban haciendo su tarea, contaminando el mensaje de Cristo. Hoy en día también, en muchas congregaciones se está contaminando el mensaje de Cristo. ¿Y saben qué? La gente no tiene ni idea que está pasando eso en sus congregaciones. No tienen ni idea. Porque ¿saben por qué van a la iglesia? Van a la iglesia por la música. Van a la iglesia porque tienen amigos. Van a la iglesia porque les queda cerca. Pero no van a la iglesia porque se predica una sana enseñanza. No buscan una iglesia donde se predica la verdad. Y tenés que ser amante de la verdad. Mira, tu vida, tu día a día, el día tiene 24 horas. Y yo no sé qué hacen las 24 horas, solo tú sabes. Pero en lo que más ocupas tu tiempo, eso es lo más importante en tu vida. Eso es lo más importante. Y ya puedes decirme lo que quieras, si estamos en el siglo XXI y la verdad es que la sociedad nos mueve a vivir. Sí, ¿saben lo que pasaba en Corintios? Por tanto, contextualizar la iglesia, ya se estaban contaminando. Porque el parecer se parece al es que es el contexto. Sí, el contexto, el problema no es que seamos cristianos en Barcelona. El problema es que Barcelona entre en los cristianos. El problema no está en que la barca esté en medio del océano. El problema es que el océano entre en la barca. Me venía a la memoria los 3 jóvenes amigos de Daniel. Ayer hablaba con mi hija. ¿Por qué no doblaron sus rodillas? Se veía un montón de gente. Miles de personas. Dice que al sonido de la música todos tenían que doblegarse. Sonó la música, todos se doblegaron. ¿Por qué eso se quedaron de pie? Si a lo mejor podían haber, ¿sabían que se los iban a cargar? ¿Los iban a matar?
¿Por qué no dijeron, bueno, nosotros en nuestro corazón creemos que no, pero vamos a hacerlo igual, para que no nos pase nada? ¿Por qué no hicieron eso? ¿Por qué como cuando se nos hablaba esta semana que pasó, cuando se hace el edicto del rey, de que solo hay que presentar adoración a él, en Daniel 5? Sí, creo que Daniel 5, Daniel 6. ¿Por qué Daniel no cierra las ventanas de su casa para orar? ¿Por qué no las cierra? Si las hubiese cerrado, no se hubiesen dado cuenta los demás que él estaba orando. ¿Por qué? ¿Por qué hasta nosotros mismos queremos contextualizar nuestro cristianismo? No pasa nada con esto, no pasa nada con esto otro, no pasa nada con esto otro. ¿Por qué? ¿Por qué no hicieron esto esta gente? Porque el cristiano es diferente. El cristiano se nota quién es cristiano. Se nota quién es creyente. El cristiano marca la diferencia donde quiera que va. No se mueve igual que el resto. No se mueve. Percibe. Observa. Versículo 27, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Y es interesante aquí este juego de palabras, si tú lo ves en ese versículo, hay un juego de palabras. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él. Ahí usa la palabra a él. Claramente se exceptúa aquel que sujetó a él, otra vez, todas las cosas. ¿De quién está hablando? Juego de palabras. Jesús y el Padre. Y ahí es interesante, porque ahí habla acerca de la subordinación de Cristo. Nosotros creemos que el Hijo es Dios. ¿Sí o no? Nosotros creemos que el Hijo es Dios. Pero en su humanidad, Él está subordinado a hacer la voluntad del Padre. Entonces cuando Cristo venga, ¿qué va a hacer Él con el reino? Él se lo va a entregar al Padre. Porque Él podríamos decir, ese es su lugar. Pero Él sigue siendo Dios. Es muy importante interpretar bien este pasaje. Porque sabemos que hay sectas que dicen que el Hijo es menos que el Padre. Pero no. Los dos son Dios, los tres, ¿verdad? Los que creemos los trinitarios, el Espíritu Santo. Los tres son Dios. Y los atributos todos los tienen, cada uno. No hay ninguno más importante que el otro. Pero en la humanidad de Cristo, Él está subordinado a la voluntad del Padre. Y eso nos habla de principios para nosotros. Principios. De qué es lo que es la autoridad. De qué es lo que es estar subordinado. Que Cristo coge todo, coge el reino. Imagínate, habla de poder, ¿no? Cuando hablamos de reino, habla de poder. Coge todo. Como los 24 ancianos, ahí en Apocalipsis 4, dice que cogen las coronas, que significa como autoridad, coronas, ¿y qué hacen con ellas? Y Cristo coge el reino, se lo da al Padre. ¿Haces esto con lo que Dios te ha dado a ti? ¿Arrojas lo que Dios te ha dado? Los que somos padres, ¿has puesto a tus hijos para Dios? Los que están casados, a tu esposa. Los que tienen un trabajo, tu trabajo para Dios. Los que tienen dones, tus dones para Dios. ¿Los has arrojado? ¿O vas mostrando ahí? Querer impresionar. Has arrojado. Y Cristo, esto es lo que hace. Aunque el Hijo es esencialmente igual al Padre, sigue estando funcionalmente sigue estando funcionalmente subordinado a Él, del mismo modo que su humanidad glorificada le hace distinto de lo que era antes de la encarnación.
Esta subordinación es deliberada y tiene la mira de que el Padre, el autor de la creación y de la redención, reciba la adoración de todos. Y aquí dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Versículo 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Aquí Cristo es lo que va a hacer. Vendrá el fin. Él derrocará a todos. ¿Y qué hará con el reino que ya tenga? Se lo entregará al Padre. Aquí es donde la creación vuelve a su estado original. ¿Se recuerdan de su estado original? Cuando Dios crea el mundo. Y el mundo era bueno, hecho por Dios. Todo era perfecto. Todo era guay. El mundo vuelve a estar en su estado. ¿Se acuerdan que Adán gobernaba en el Edén? Cristo restablece esto y entrega todo al Padre como en el principio. Aquí concluye la mediación de Cristo para la redención. Aquí termina ya la mediación de Cristo. Aquí se completa el plan, que desde el principio, desde Génesis 3:15, si tú lees Génesis 3:15, ¿verdad? Se le llama el protoevangelio. Ahí ya empiezas a ver el plan de redención que Dios tiene para la humanidad. Y aquí ya se concreta. Jesús presenta al Padre un mundo perfecto. Es la tarea del Hijo llevarle la victoria al Padre, como el general a su rey. Aquí el mundo es redimido completamente. El Hijo lo redimió completamente para el Padre. Versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Y aquí como que este versículo, ¿qué onda? ¿Qué onda? Que viene hablándonos del reino de Jesús. Y resulta que en la iglesia se estaban bautizando por los muertos. ¿Has escuchado esto alguna vez en algún sitio que se bautizan por los muertos? Sí, actualmente está aquí. Los mormones creo que se bautizan por los muertos, ¿verdad? Aquí tienen ellos su fundamento. Pero, ¿será que hay que hacer esto? ¿Será que tenemos que ir? Porque hay distintos pensamientos, porque no está claro esto. Hay algunos dicen que se bautizaban en las tumbas, que se ponían encima de las tumbas así y como que intercedían. Otros decían que literalmente se metían en agua por los muertos. Pero Pablo no está reprochando el sentido sino que les está diciendo, ok, imagínense algunos ahí, se están bautizando por los muertos. ¿Y para qué se bautizan por los muertos si no creen que hay resurrección? ¿Qué sentido tiene? Si se murieron, pues ya no hay nada más. Contradicen su teología, les está diciendo Pablo. No nos vamos a detener entre si hay que bautizarse por los muertos o no, la verdad no hay que hacerlo. ¿Vale? Porque la responsabilidad en el contexto bíblico lo vemos que es personal de cada uno. ¿Verdad? Cada persona tiene su tiempo y tiene su oportunidad. Entonces, pareciera que es un pensamiento cultural esto. Porque se dice que el gnosticismo tenía estas prácticas al principio. Que en el gnosticismo te enseñaban a que tú te podías bautizar por tal persona que a lo mejor no tuvo la oportunidad de creer. Entonces, pues, ese se salvaba. O como las misas. O como las misas. Entonces, no te vayas a bautizar. No te vayas a bautizar por alguien. Versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Pablo dice, ahora piensa, le dice en el escrito, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Porque si no resucitarían los muertos, estamos haciendo el tonto. O sea, todos los días nos persiguen y nos quieren matar. Pablo recibió en 2 Corintios capítulo 11, del versículo 23 al 29, tú puedes ver el currículum de Pablo y lo que le pasó. Él tuvo naufragio, azotes, persecuciones, pedradas,
Y Pablo está diciendo aquí en el 30, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Qué sentido tiene? O sea, estamos... Y en el versículo 31 dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día, Pablo dice, muero. ¿Cómo es eso, Pablo? Sí, cada día. Porque cada día Pablo se levantaba sabiendo que iba a sufrir padecimiento. Cada día Pablo se levantaba que iba a sufrir persecución. Cada día se levantaba Pablo pensando que a lo mejor lo iban a meter en la cárcel. Porque el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe, lo vivo para Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir esto? Porque este llamado no es solo para Pablo ni para los líderes, es para cada creyente. A veces creemos que no, él es el pastor o él es el líder. Este llamado, el morir cada día, ¿no dijo así Jesús? El que quiera ser mi discípulo, Déjalo tú decir. nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y cuando te dice toma tu cruz, te está hablando de muerte. Cuando tú decides ser un seguidor de Jesús, tú vas a morir día a día. Y Pablo estaba viviendo esto. ¿Y por qué hacía esto, Pablo? ¿Por qué él moría cada día? ¿Y por qué él padecía sufrimiento? ¿Por qué? Porque Pablo creía que si aunque le mataban, Cristo le iba a levantar de los muertos. Cristo le iba a resucitar. Él no iba a quedar ahí. Él creía en todo esto que yo les estaba diciendo, en todos estos sucesos. Todo el plan de Dios tiene un orden. Cristo las primicias, luego los que murieron en Cristo, luego el juicio, luego el Armagedón, luego el milenio, luego la Nueva Jerusalén. Todo tiene un orden. Tenemos que enseñar esto. Tenemos que aprenderlo. Y Pablo está enseñando aquí en la iglesia los dos primeros puntos. Las primicias y luego la resurrección de los que creen. Pero después hay un suceso tremendo. Galardones en la eternidad, boda del Cordero, la iglesia baja con Cristo a vivir el milenio, ¿verdad? Durante esos 7 años, pues, hay una persecución tremenda, viene el juicio, ahí vemos Apocalipsis, se levanta el anticristo con el falso profeta. Hay un montón de sucesos escatológicos que la Biblia los tiene. El parousia, la venida del Señor. Es importante nosotros conocer todo esto. Pablo conocía esto. Por eso es que tenía seguridad él. Para mí, decía Pablo, el morir es Cristo y el vivir es ganarse. Para mí, el morir, Pablo no tenía miedo a la muerte. Hay gente, cristianos mismos, que hablar de la muerte no pueden. Cuando tendría que ser una conversación muy normal si supiéramos esto y si tuviéramos estos conocimientos. De que para nosotros la muerte es esto. Paso de aquí a aquí. Ya está. Es un abrir y cerrar de ojos. Como cuando será la venida del Señor. Eso es la muerte, por creyente. Pero el problema, ¿saben qué? Que vivimos tan arraigados a este mundo y creemos que solo hay una vida aquí en este mundo y el corazón lo ponemos aquí. Y la Biblia siempre te dice que tu corazón, ponlo ahí arriba y vive tu vida con el corazón puesto ahí arriba. Eso es ser cristiano. El resto, pues no sé, puedes buscarte otra religión, pero ser cristiano es eso. Cuando yo decido seguir a Cristo, es creer a esto. A de que Él nos va a levantar. Y que lo que vas a vivir aquí y lo que crees tener aquí no se va a comparar con la gloria que vamos a tener allá con Él. Y por eso es que Pablo parecía un loco chalado. Si tú lo vieras y quizás no te hubieses hecho amigo de Pablo, porque seguro te ibas a meter en jaleo. Problema. Seguro, porque este andaba predicando en todos lados. Y a toda la gente le quería meter el evangelio.
Si Pablo hubiese tenido Facebook, Twitter, Instagram, ¿tú crees que anduviera subiendo fotos de barbacoa? ¿Qué va? ¿Por qué no anduviera subiendo fotos de sus viajes para que le den like? Uy, impresionar a la gente. Oye, Pablo, todo lo que viaja, impresionante. Oh, terrible vida, hermosa. No. Pablo vivía para Cristo. Su vivir, sus ingresos. Pablo hacía tienda, dice. Se ponía a trabajar haciendo tienda para generar dinero, para poder comer. Pero yo me imagino que lo que ganaba, ahí lo metía en ofrendas para viajar, para predicar. ¿Tú crees que iba a estar preocupado de otras cosas? Porque Pablo había experimentado al Cristo glorificado en sus vidas. Pablo no había nada más importante que vivir para Cristo. Y nosotros, los que somos padres, no le enseñamos estos principios a nuestros hijos. Y por eso nuestros hijos tienen un pensamiento del cristianismo tan distorsionado. Porque el cristianismo es esto. Es que incluso la carrera que tú vayas a estudiar, tú la coges y la arrojas a los pies de Cristo. ¿Y en qué te puedo servir con esto, Señor? Pero tú escucháis pensamientos de los hijos de hombres creyentes. No, yo voy a viajar, yo voy a vivir, yo voy a vivir. Y no estoy diciendo que eso sea malo, pero ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está el reino de Dios metido en eso? ¿Dónde está la obra del Señor ahí? ¿Dónde está? ¿Qué haces con lo que el Señor te dio? La responsabilidad del hombre. Adán falló. Cristo no falló. Versículo 32 dice: si como hombre batallé en Éfeso con fieras, y no quiere decir que como David peleó contra oso y el león, aunque parecían, yo creo, estas personas, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Así piensan algunos creyentes dentro de la iglesia. Comamos y bebamos, pues mañana moriremos. ¿Tú crees que esas personas pueden tener una experiencia con el Cristo glorificado si su vida no tiene las marcas del Evangelio? Su manera de vivir es esto mismo: comamos y bebamos, total mañana moriremos. Así habían personas dentro de la iglesia de Corintios contaminando el Evangelio verdadero. Y sí, muchos dones, mucho fuego artificial, mucho tururú, dirían por ahí, y poco tarará. Sí, mucha profecía, mucha lengua, ¿verdad? Mucha ciencia y poco praxis, poca práctica. El Evangelio es para vivirlo. El Evangelio es para experimentarlo. El Evangelio no es para contárselo a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que ver a nosotros como padres viviendo el Evangelio. ¿Cuándo fue que tu hijo, la última vez que te vio orar? ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo te vio estar con la palabra estudiando? ¿Cuándo fue que tu hijo, en una decisión importante, vio que tú tomaste la dirección de Dios? Que le dijiste: vamos a orar, vamos a preguntarle al Señor. ¿Cuándo fue? Pero sí nos detenemos a enseñar muchas otras cosas. Y eso no es Evangelio. Eso es filosofía humana. Eso es adaptación al contexto. Y cuidado con contextualizar mucho. Cuidado con contextualizar mucho tu vida a la Barcelona de hoy en día. Dice, yo creo que Pablo aquí estaba hablando figurativamente, ¿no? En el versículo 32. Pero comemos y vivamos,
era un dicho muy popular que en Isaías 22:13 lo tienen, si alguien lo quiere apuntar, Isaías 22:13 lo tiene. Era un dicho que se tenía. Pero el versículo 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es un proverbio, ¿no? Y mételo en el contexto. ¿Qué querrá decir Pablo con esto? Si Pablo está atacando personas que están trayendo malas enseñanzas, personas que están contaminando la verdad, ojo con quién hablas, ojo con quién te juntas, ojo con quién dejas entrar a tu casa, ojo con quién dejas juntar a tus hijos. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y Pablo les dice, ojo con estos que están dentro de la iglesia. Ojo con los que están trayendo estas ideas locas, marcianadas, diría un amigo por ahí. Ojo. Seamos bíblicos. No estoy pidiendo que todos seamos teólogos, pero sí que por lo menos tengamos un conocimiento de las Escrituras, un discipulado en tu vida. Sí que por lo menos sepan lo que va a suceder en los últimos tiempos, en el tiempo escatológico. Pero tenemos nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, hay aún gente adulta que no sabe lo que va a pasar. Y por eso que su diario vivir está en otras cosas. Porque está afectado más por la sociedad que por la palabra del Señor. Entonces no solo usa Pablo el dicho popular judío, sino que también usa un dicho del poeta griego Menandro, del siglo IV a.C., en su obra llamada Taís. Que vengan otros a corromper las verdades del Evangelio es algo que a Pablo le ha molestado mucho. Y más cuando en la iglesia que él había plantado estaba sucediendo. Estos miembros pueden ser también los que practicaban el libertinaje en cuanto a la moralidad. No quería que el resto de la congregación sean influenciados por estos pensamientos. Tenemos que cuidar la sana enseñanza de la iglesia. Cuidar una enseñanza correcta. Porque miren lo que dice el 34, y aquí vamos a finalizar. Versículo 34 dice, velad debidamente, y no pequéis. Yo estaba pensando en eso, o sea, le dice velad y no pequéis. ¿A qué se refiere Pablo de pecado en el contexto? ¿Qué será el pecado que Pablo se está refiriendo? En lo que hemos leído. ¿Cuál será el pecado? No creer en la resurrección de los muertos, el traer falsas enseñanzas, el contaminar el grupo. Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Miren lo que dice, porque algunos no conocen a Dios. ¿Tú te imaginas a alguien que te está contando acerca de Barcelona y te dice, oye, en Barcelona hay una muralla tan grande, que separa Badalona con Barcelona y que llega desde el mar hasta la montaña? Y tú dices, ¿este no conoce Barcelona? ¿Qué está hablando? Yo conozco Barcelona y no es nada así. Gente dentro de la iglesia que está hablando de Dios, pero no conoce a Dios. Y Pablo dice, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra digo. Para vergüenza vuestra. Podés decir que sos cristiano y no conocer a Cristo, Podés decir que vas a la iglesia y no conocer la iglesia de Cristo. Podés decir,
Porque hay muchos que dicen, yo soy de esta religión, pero no practicante. Es como decir, yo soy tenista, pero no juego al tenis. Sí, lógico. Pero Pablo está diciendo, para vergüenza vuestra, hay gente que no conoce a Dios. En el cristianismo no puedes creer algunas cosas sí y otras no. Tienes que conocer todo el consejo, tienes que saber lo que va a pasar con tu ser. La vida en esta tierra es pasajera. Algunos duran menos que otros, pero habrá una eternidad de gozo, pero también habrá una tristeza. Cuida lo que se te enseña, porque será lo que tú enseñas. Cuida tus amistades, cuida tus conversaciones, estate atento a lo que se te dice, si es verdad o no. Que no contradiga lo que se te dice en las Escrituras. Preocúpate de que hayas nacido de nuevo. Preocúpate de que hayas nacido de nuevo. Y es interesante, la palabra velad en el 34, en el griego es egnepo, que significa estar en todos tus cabales. Guardar la sobriedad. Volver, cuando alguien vuelve de la borrachera, a estar bien. Eso es velar. Despertar vuestros sentidos. Cuando te está hablando de velar, te está hablando de velar. Te está hablando de velar. Te está hablando de estar atento a lo que se te está enseñando, a lo que tú estás creyendo. Velar. Estate atento. Hoy, yo que estoy compartiendo la palabra, estate atento a lo que yo te estoy diciendo. A ver si me salgo con una cosa que no está en las Escrituras. Estate atento, velá. Eso es ser creyente, velá. Y al lado de la palabra dice debidamente. Debidamente en griego es dikaios, de acuerdo con lo que es recto, algo justo, justamente. Entonces te está diciendo, velá debidamente. Estate atento de que lo que te están transmitiendo es recto, es correcto, es verdadero. Estate atento. Revisa en tu casa lo que se te está predicando, lo que se te está enseñando. Es más, si eres padre, revisa lo que le están enseñando en los colegios a tus hijos. Ten conversaciones con lo que se está enseñando a tus hijos en las universidades. Lo que están aprendiendo ellos. Velad. Iglesia, velad debidamente. Y no pequéis. ¿Creer esta enseñanza errónea era pecar? Yo creo que escuchar a esos que contaminan, eso es el pecado. Porque algunos no conocen a Dios. Dentro de la iglesia hay gente que no conoce a Dios. No saben lo que le agrada o le desagrada a Dios. Es vergonzoso que te digan no conoces a Dios por tu manera de hablar y tu manera de actuar. Será otro Dios el que conoces, pero no el Dios de la Biblia. Porque tu actuar me está diciendo totalmente lo contrario. Porque tu hablar me está diciendo totalmente lo contrario. Tú no conoces a Dios. Preocúpate de conocerlo. Velad debidamente. La iglesia tenía un montón de problemas, la iglesia de Corinto. Ya estamos terminando, estamos en el capítulo 15. Y Pablo está atacando todos estos problemas. Y uno de los problemas más graves que yo he visto en la iglesia de Corinto, y lo vengo compartiendo hace rato, y guárdalo en tu corazón, guárdalo, es la inmadurez. Guárdalo en tu corazón, la inmadurez. Grábate esta palabra, inmadurez. ¿Qué es la inmadurez? Porque la iglesia era una iglesia inmadura.
Y las personas inmaduras traen conflicto. Las personas inmaduras traen conflicto donde quiera que estén. Porque se comportan como niños. Y no es que los niños sean conflictivos. Pues sí, la verdad que sí. Son de la guerra. Yo tengo dos. Pero habla de quedarte en un estado de niñez. Donde no vas a poder razonar cosas que ya se tienen que estar por sabidas. Y ese es el problema central que yo veo aquí en la iglesia en Corinto. La inmadurez. La inmadurez les llevaba a aceptar falsas enseñanzas. La inmadurez. El estar metido en otras cosas y no centrado en lo que tenían que estar. Así que no suceda con nosotros, iglesia. Que no suceda en tu casa. Que no suceda con tu vida personal. Sino que veles debidamente. Vela debidamente. Conoce al Señor. Conoce su precepto. Conoce su enseñanza. Porque el día que tú le conozcas, tú te enamorarás de Él. Tú te enamorarás y te cautivarás por cómo es Él y lo que Él quiere para ti. Te va a cautivar hasta el punto de tú querer dar tu vida por Él. Porque lo que dice Él, todo es verdad. Y vas a vivir en esa verdad. Vas a pelearte a lo mejor en algún momento por esa verdad. Y por hablar la verdad, te vas a quedar solo. No tengas miedo. No tengas miedo. Dios seguirá contigo. Pablo así dijo. Me he quedado solo. Todos me han abandonado. El Señor Jesús. Sus amigos, sus discípulos. Se quedó solo en un momento de crisis. Pero el Padre estaba con él. A Pablo, el Señor estaba con él cuando hizo defensa. Tú, Dios está contigo si tú permaneces en su palabra.